Muy buenas tardes, bienvenidos a la Semana de la Calidad 2023. Caminos disruptivos para retos complejos. En nombre del Comité de Gestión de la Calidad, le damos la bienvenida a la jornada del día de hoy por la tarde y agradecemos su puntualidad. El día de hoy vamos a tener la primera exposición, Evaluación de escenarios NATEC catastróficos derivados del cambio climático. Estará a cargo de César Puma Medina, de AICHE Perú. Él es ingeniero electrónico con una maestría en ingeniería industrial y estudios de doctorado en administración de negocios. Cuenta con 26 años de experiencia. Es un profesional certificado en seguridad de procesos, CCPSC, miembro de ICO, SPE y AICHE, actual secretario del Comité INACAL 172 de Seguridad de Procesos Químicos e Hidrocarburos. Es consultor en seguridad industrial, salud ocupacional, gestión ambiental y calidad. Auditor IRCA de las normas ISO 9001, 14001 e ISO 45001. Tiene conocimiento de gestión técnica de proyectos de planta industrial y mantenimiento, experiencia en los rubros de manufactura, energía e hidrocarburos, ASMAT nivel 3. Ha sido jefe de seguridad y medio ambiente de Oil Gas, Mainstream y Upstream y gerente de operaciones en empresas de metal mecánica. Líder de mantenimiento electrónico, automatización industrial y sistemas de protección eléctrica. Ha sido ponente en las sesiones número 16, 17, 18 y 19 del Global Congress of Process Safety de la AICHE y en la séptima de LAXP y Latin America Virtual Conference on Process Safety. El ingeniero tendrá 40 minutos para su ponencia y luego va a responder algunas preguntas. Para las preguntas, ustedes van a ver en su pantalla un botón que dice realizar una pregunta, el cual estará habilitado durante el tiempo de la ponencia. Damos la palabra al ingeniero César Puma. Adelante, César. Muy buenas tardes, me confirma que me están escuchando bien, ¿verdad? Un gusto Sí, poder César, estar con te todos ustedes, escuchamos de bien. verdad que gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por estar siempre a la vanguardia de los sistemas de gestión de calidad, a la vanguardia de la industria nacional. Yo quiero pedir disculpas a todo el mundo en este momento, no puedo encender mi cámara porque me encuentro en un campamento remoto de minería fuera del país, con 2 horas de diferencia, pero aquí siempre muy dispuesto y animoso a comprometernos, ¿no? Por la mejora, por los desafíos. Y vamos, el tema que decidimos proyectar en este momento, como bien lo mencionaron, se llama cambio climático, una realidad que todos estamos viviendo, ya no es una novedad, estamos en pleno cambio climático como un efecto global, y esto hace que todo nuestro interés, desafío que tenemos como industria, hace que surja un riesgo que antes no lo habíamos estado considerando. De eso quiero hablar el día de hoy, de los riesgos NATEC y el gran desafío que esto involucra. Ojo, no quiero ser exagerado con el tema, pero el gran desafío que esto propone a la industria mundial, obviamente, pero en lo que más nos interesa, obviamente, la industria nacional en el Perú. Estos eventos NATEC, un poquito más adelante para generar el incógnito, les voy a explicar qué son, pero son unos eventos de riesgo que pueden o tienen el potencial, la potencial energía de generar situaciones catastróficas que pueden afectar simultáneamente o en forma conjunta grandes instalaciones, servicios públicos, vías, comunicaciones, es decir, toda esa infraestructura que define nuestro desarrollo nacional, nuestra calidad de vida y todo lo que entendemos como forma de vivir. Asimismo, tienen la capacidad de dificultar, si es que no fueran tan terribles, las operaciones de respuesta, cadena de suministro, atención de primera línea, es decir, todos los servicios de emergencias con los que puede contar un país.
Es importante entender que nuestra adaptación al inminente cambio climático es por ello un desafío determinante, primeramente desde el nivel gubernamental, pero hoy quiero dar este mensaje y esta necesidad y plantear este desafío a aquellos elementos que desde las organizaciones privadas generan los cambios, la mejora continua, la gestión de riesgos, la gestión de la seguridad. Hoy, y no quiero ser alarmista, pero tenemos que entender que el mundo ha cambiado ya, no estamos hablando del futuro, y esto implica que nos podamos adaptar lo más rápido posible. ¿Qué instituciones van a poder prevalecer? Las que puedan adaptarse y cambiar en forma continua mucho más rápido. Entonces, y creo que con esa introducción todos estarán preguntando, entonces, ¿qué son los riesgos NATEC? Los así definidos o denominados riesgos NATEC vienen por sus siglas en inglés, ¿no? De Natural Hazard Trigger Technological, que se refiere a los peligros o amenazas de origen natural. Eso lo conocemos todos, ¿verdad? Ese gran círculo de fuego, esa gran vulnerabilidad que tenemos como país o como región Sudamérica hacia el cambio climático, que de alguna manera los países, los gobiernos lo tienen mapeado, mas no controlado. Pero volteando la página nos damos cuenta que estos inminentes y violentos fenómenos naturales, en los cuales los peruanos deberíamos conocer muchísimo, nos vamos dando cuenta que también tienen, así como poner en riesgo a las comunidades, a la sociedad, tienen como riesgo añadido de catástrofe vulnerar, dañar las plantas o industrias tecnológicas que tengan que ver, por ejemplo, con productos químicos peligrosos, con grandes energías almacenadas, con la generación de grandes impactos ambientales. Es decir, voy a hablar de aquellos riesgos naturales que pueden escalar un mayor daño al afectar a activos críticos que tienen que ver con gran capacidad de productos tóxicos o productos inflamables, o que puedan dañar por su importancia la continuidad de la nación como la entendemos. ¿Ok? Es decir, que si no solamente no somos muy vulnerables a los fenómenos naturales que ya conocemos como tormentas, incendios, huaicos, no contentos con eso, los riesgos NATES tienen la capacidad o desencadenan o escalan y agravan un accidente tecnológico industrial y que puede tener consecuencias mucho más graves para la seguridad pública, el medio ambiente y la continuidad de vida que conocemos como sociedad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, bajo esta definición, se han dado cuenta que el tema que abordamos aquí es un gran desafío. Vamos a ver al final que esto no es un tema que solo tiene que ser abordado por las comunidades, por los gobiernos, sino que el 70%, el 70% de infraestructura crítica que tienen los países pertenece a entidades privadas. ¿Cuáles son esos activos críticos? Hablamos de terminales de almacenamiento, plantas de fraccionamiento, sistemas de generación de energía, ¿no? Plantas químicas de alimentos o plantas que por su naturaleza manipulan grandes cantidades de productos químicos peligrosos. Entonces, estos riesgos pueden manifestarse de diversas maneras, como por ejemplo provocar la liberación de sustancias químicas debido a la presencia o activación de un terremoto. Si este terremoto, por ejemplo, como evento natural, daña o encuentra una planta química no preparada para soportarlo con alta vulnerabilidad, va a generar la pérdida de contención primaria y la liberación del producto químico, imposibilitando, retardando o haciendo deficiente cualquier respuesta a las emergencias. Es muy conocidas las inundaciones, instalaciones que contienen materiales peligrosos o incluso
la interrupción de sistemas críticos de infraestructura. ¿Por qué este es un tema tan relevante? Y espero que se pueda hacer oídos, porque dije el 70% de la infraestructura del planeta, hablo de temas mundiales, están en manos de privados y conforman activos críticos para los países. ¿Qué es un activo crítico? Sistemas vitales sobre los cuales se garantiza nuestra sobrevivencia, sobre todo la continuidad de nuestras acciones como nación. ¿Okay? Eso embargan y generan o están conformando los riesgos natos. Pero como dije, bajo la ingeniería, bajo los sistemas de gestión, que es el compromiso y la herramienta que tienen las organizaciones para poder mejorar procesos, optimizar su calidad, ¿no? Mejorar su respuesta a emergencias, he planteado como objetivo para esta presentación establecer herramientas o etapas para la gestión de los riesgos NATES a fin de que podamos prevenir o mitigar los impactos catastróficos. Lastimosamente, ninguna organización pública ni privada, y hablo sobre todo de organizaciones que conforman activos críticos nacionales, ha preparado o ha hecho su reevaluación para poder ver cuán vulnerable es a los inminentes cambios climatológicos actuales. Entonces, la evaluación y gestión de estos riesgos NATES es fundamental para poder prevenir o mitigar los impactos catastróficos que pueden surgir de la interacción entre eventos naturales y actividades tecnológicas o industriales, y es especialmente importante en el contexto inminente del cambio climático que estamos afrontando a nivel global. Ya que si esto no fuera suficientemente grave, puede aumentar la frecuencia, o sea, la probabilidad de afectación y la gravedad de los desastres naturales, imposibilitando o generando una dificultosa reconstrucción de los daños. Lo bueno es que ya existe gran cantidad de tecnología que nos puede facilitar los modelamientos, herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, que hay que usarlas para poder predecir, analizar y evaluar cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad. Pero como dije, es un efecto mucho más grande que el que hay que hacer porque es una tarea gubernamental, pero también una tarea de los privados. Partiendo de la premisa que dije, el 70% de los activos críticos del mundo, ni hablar en el país, se encuentran ubicados en zonas de alta vulnerabilidad al cambio climático que estamos viviendo, o mejor dicho, a los efectos del cambio climático que estamos viviendo. En tal sentido, el cambio climático que vivimos es una realidad, no lo podemos negar, no lo podemos desviar y estamos siendo afectados. Para nadie es una sorpresa que lo que vivimos en el último año, por ejemplo, nos muestra cuán vulnerables somos en nuestra cadena alimentaria, en la provisión de alimentos que sobre todo vienen de la costa norte. Nos hemos reído, nos hemos acostumbrado a veces a reírnos de los problemas y a hacer memes o chistes de la carestía o carencia que se provocó por el fenómeno del niño, con el desabastecimiento de algunos productos en los mercados, por ejemplo. Eso, mis queridos amigos que me están escuchando, solo es la punta del iceberg. Los eventos que se vienen son tremendamente afectantes para nuestra población, para nuestra industria, para nuestros sistemas productivos. Por ejemplo, tenemos como efectos más destacados el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos para los cuales nuestras ciudades, nuestras industrias, que es el tema que me interesa el día de hoy, no están preparadas y que tenemos que comenzar a reevaluar. Vuelvo a decir, estas alteraciones en los patrones climáticos y que nos ubica como país entre uno de los países más vulnerables del planeta Tierra, nos hace pensar que todavía no hay ninguna organización privada que ha volteado sus análisis y decir cuán preparado estoy
para mantener la continuidad del negocio frente a esto, que para muchos puede ser nuevo, los riesgos natos. ¿Cuáles son estos impactos, por ejemplo? Estamos viviendo, y como dije, ningún tema que voy a mencionar aquí referido al cambio climático es una novedad. Estamos viviendo un aumento en la frecuencia y severidad de eventos climáticos extremos, como son, por ejemplo, bueno, no veremos en el Perú huracanes, sí sufrimos sequías, inundaciones, olas de calor, y estos eventos se vuelven más intensos y pueden tener efectos devastadores en las infraestructuras industriales que conforman la cadena productiva del país. Lastimosamente, muchos de los sistemas de gestión que hemos implementado, llámese ISO 9000, ISO 45000, ISO 14000, por ejemplo, aborda o los hemos desorientado tanto que no tenemos unas herramientas para prepararnos a estos cambios que son globales. Asimismo, estos cambios climáticos nos hacen que dentro de la cadena productiva perdamos, por ejemplo, las fuentes de abastecimiento. Y la gran pregunta es entonces, ¿cómo desde el nivel privado podemos preparar a nuestras organizaciones para enfrentar estos inminentes aspectos que pronto, como dije, no estoy hablando de 10 años, 20 años, estoy hablando algo que va a comenzar a ocurrir en los próximos meses? Es más, ya lo estamos atravesando, ¿no? Para nadie es desconocimiento cuál es este mecanismo que comienza a generar el cambio climático al potencializar eventos extremos. Por ejemplo, el principio de acción hacia el aumento del nivel del mar se refiere a que el calentamiento global derrite los glaciares y provoca la expansión térmica de los océanos, lo que evidentemente va a resultar en un aumento del nivel del mar, y esto entendiendo que toda nuestra ciudad, por ejemplo, Lima, está situada muy, muy al borde y expuesta a peligros como el tsunami o directamente inundaciones y daño a la infraestructura costera. ¿Okay? No tenemos rompeolas, ninguna municipalidad, hablemos en Lima nomás, o una ciudad costera, está preveyendo esto porque creen que serían eventos temporales. Ni hablar, como mensaje general, voy a mencionar los impactos en la biodiversidad, pues estos obviamente al darse van a alterar los diferentes hábitats naturales, van a provocar migraciones de especies, y esto puede tener consecuencias muy negativas para la biodiversidad, las cadenas alimenticias y en general los ecosistemas. En muchos países de América Latina están enfrentando en las últimas semanas, y esto lo sé de primera línea porque, como dije, estoy fuera del país, de un país que tiene bastante afectación por incendios forestales, y donde a pesar de que sus cuerpos de bomberos, sus sistemas públicos de respuesta a emergencias están preparados, nada o muy poco pueden hacer ante la envergadura de estos incendios. Y lastimosamente me hace mirar hacia la casa, hacia nuestro país, y ver con todo el tremendo respeto y admiración que tenemos al glorioso Cuerpo General de Bomberos del Perú, y preguntarnos, ¿estamos preparados, por ejemplo, para afrontar estos inmensos incendios forestales que pueden poner en riesgo gran parte de poblaciones, por ejemplo, en la costa norte del Perú o en la selva peruana? Hay iniciativas en el gobierno para tender puentes y asegurar el suministro alimentario, porque sabemos que esto va a afectar directamente a la agricultura y seguridad alimentaria. Eso tenemos que pensar que es una función del gobierno. Pero el mensaje de hoy es, ¿y cómo nos preparamos desde las instituciones privadas a través de la articulación, el reenfoque y el alineamiento de herramientas de evaluación desde nuestros sistemas de gestión? ¿Qué escenarios catastróficos pueden ser repotenciados o agigantados ante un fenómeno natural?
En esa imagen ustedes pueden ver cómo sería el comportamiento de una planta química que tenga áreas o tanques de almacenamiento ante una inundación. Como es evidente ver en esa imagen, el comportamiento que tiene, por ejemplo, una planta que tenga almacenamiento en tanques, hay pocas infraestructuras en el país que han asegurado adecuadamente el anclaje de estos activos hacia el suelo. O, si de encontrarse vacíos ante una inundación, un tanque se va a comportar como un barco. Puede, con la tremenda fuerza de levantamiento que vaya a tener, puede arrancar de sus raíces al tanque y simplemente salir flotando. Esto obviamente deja inoperativo el activo. ¿Y qué pasaría con el químico que tiene almacenado? El derrame que podría generar ya no sería solamente un derrame hacia el suelo, sería un derrame con impacto a una gran masa de agua y la cual facilitaría su dispersión y mayor impacto. Entonces, estas inundaciones, por ejemplo, podrían causar ruptura de diques, desbordamiento de diques, afectación a plantas químicas con almacenamiento y a su proceso productivo directamente, y como resultado, gran cantidad de sustancias químicas peligrosas se liberarían al medio ambiente, causando algo que escasea mucho en nuestro país, causando contaminación del agua y daños a la salud humana y la vida silvestre. ¿Qué pasaría si es que se activa olas de calor, es decir, incrementos de temperatura ambiental muy por encima de lo que estamos acostumbrados y se incrementa con un proceso de sequía? Estas olas de calor prolongadas podrían provocar incendios en alguna refinería de petróleo. Las llamas y la gran cantidad de humo resultante van a ser muy difíciles de controlar y pueden tener grandes consecuencias para la seguridad de las personas, el medio ambiente, debido a la liberación de contaminantes tóxicos, además de, obviamente, afectar la continuidad y operatividad de esa planta, siendo los peruanos tan dependientes del suministro de hidrocarburos. No debo dejar de mencionar casos que ya han ocurrido. ¿Se acuerdan en el 2010 el terremoto que generó el daño en una planta nuclear en Japón, Fukushima? Tienen que ver la película si no la han visto, el día por día, en donde se puso y se afectó por muchos días la tercera parte del suministro eléctrico en Japón, entendiendo que la cultura japonesa es bastante disciplinada, bastante ordenada, con todo y con toda su tecnología, nada pudieron hacer para prever que su planta nuclear, una de las más importantes de su país, era tan vulnerable a un terremoto y posterior tsunami. ¿Cómo estamos preparados nosotros? Si bien es cierto, no tenemos unas plantas nucleares, lastimosamente en el Perú, todavía vivimos soñando con el gas natural, pero somos muy, muy dependientes y aún no nos podemos autoabastecer completamente a todo nuestro requerimiento energético, tanto a nivel poblacional como a nivel industrial. Otros ejemplos que ya se dan en el mundo, como lo que pueden ver en esta imagen, la explosión en almacén de productos químicos durante tormentas, por ejemplo. Sabemos que una tormenta eléctrica genera rayos que impactan o pueden impactar en almacenes de productos químicos que pueden tener sustancias volátiles, explosivas o que reaccionen violentamente con el agua, es decir, que sean exotérmicos. Si no es malo el incendio, aparte del incendio, esto puede provocar que químicos liberados causen otros incendios o generen dispersión de sustancias tóxicas que generen contaminación y daño crónico hacia las personas y comunidades aledañas. Puede ocurrir también deslizamientos de laderas, de tierras por fenómenos naturales como huaicos,
y que estos pueden poner en riesgo y fracturar los diques de contención en donde las pozas de lixiviación, por ejemplo, o relaveras que están a lo largo de toda nuestra cordillera a causa de la inminente y activa actividad minera en el país. A veces decimos que la actividad minera es muy buena, pero considero yo que bajo el enfoque de seguridad de los procesos, muchas de las actividades mineras, no solo en el Perú, sino en otros países, como en el que me encuentro yo actualmente, viven todavía atrapados en la burbuja ocupacional. Fuertes palabras, yo lo sé, pero ¿qué significa la burbuja ocupacional? Seguimos pensando que con las herramientas de gestión de los riesgos laborales, como son los IPER, EPPs, procedimientos, vamos a poder detener, detectar siquiera o protegernos ante el inminente riesgo que los fenómenos NATES y a su grandísimo impacto pueden generarse en los activos mineros que se conducen. Imagínense si un deslizamiento de tierra, un huaico luego de fuertes lluvias, afecta a las áreas de una mina donde están almacenando estos líquidos y vertidos tóxicos. Se provocaría la liberación de productos químicos que contaminarían al agua y, por ejemplo, en Lima somos muy dependientes de los recursos acuíferos que bajan por la cordillera. Nuestras plantas potables, si bien es cierto, tienen la capacidad para filtrar material sólido que venga como sedimentación en estos cauces, no estamos preparados para configurar una planta de tratamiento de agua ante una contaminación química que pueda venir de una relavera o pozas de lixiviados de entidades mineras. ¿Qué pasaría si estas inundaciones se dan en instalaciones de energía eléctrica? Una inundación repentina afectaría a la central eléctrica, interrumpiría el suministro de energía, podría dejar completamente sin energía a toda una región y lo que obviamente entendemos podría dejar con gravísimas consecuencias para las infraestructuras, la vida y la continuidad operativa del país, ya que nuestro país tiene centrales hidroeléctricas que están situadas por definición cerca a cauces de ríos. Imagínense si un tornado aparece sobre una planta de producción de sustancias peligrosas. Este tornado de gran intensidad causaría daños significativos a la planta, destrucción de contenedores, tanques, infraestructura, y provocaría la liberación o fuga de grandes cantidades de productos químicos que, como dije, dañarían severamente la salud de la población. ¿Qué tienen que ver entonces o cómo podernos proteger de los eventos NATES y cómo se relacionan con el cambio climático? El cambio climático, entonces, como ya sabemos, va a generar la mayor frecuencia de riesgos o aparición de eventos naturales y puede generar que estos escalen en mayor impacto hacia los diferentes activos industriales tales y como conocemos, ¿no? Vean el caso de inundación de una planta de tratamiento de aguas residuales, generado, por ejemplo, por el aumento del nivel del mar, debido al cambio climático inminente, obviamente, puede aumentar el riesgo de inundaciones en instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y si estas instalaciones se inundan, pueden liberar aguas contaminadas en otros cuerpos de agua cercanos, y lo que representa dañar o dejar inoperativo todo el suministro de agua. Los incendios forestales cerca a instalaciones de almacenamiento de combustibles, por ejemplo, va a provocar que las sequías y las altas temperaturas liberadas por un incendio, y como dije, lastimosamente no tenemos los recursos ni la preparación ni la experiencia para hacer frente a este tipo de eventos ni a su envergadura. Y si un incendio forestal se desata cerca de instalaciones de almacenamiento de combustibles, hacia el norte o hacia el sur, o en la sierra, existe un mayor riesgo de que el fuego alcance estas instalaciones, provocando explosiones, liberación de productos químicos y obviamente
el desabastecimiento de combustibles líquidos en la zona de afectación. Tormentas pueden directamente afectar, sobre todo tormentas eléctricas, a las plantas de energías. Muchos se dirán, pero las plantas hidroeléctricas se diseñan con grandes sistemas de puesta a tierra. Sí, pero no bajo el supuesto que estos están inundados, que es de lo que estoy hablando, ¿no? Ni hablar inundación de... Recuerden que la mitad de la energía eléctrica en el Perú depende del gas natural de Camisea. Estas plantas, por ejemplo, para los que las conocen, tienen una alta exposición a inundaciones costeras y fluviales que pueden afectar su funcionamiento, lo que puede generar fugas de gas, explosiones. Estos eventos pueden tener un impacto significativo con la seguridad y la seguridad energética del país. Tienen que poderse evaluar y tomar medidas preventivas, igual que los deslizamientos, derrumbes, frente o muy cerca al litoral o cerca a actividades industriales que estén almacenando, como dije, residuos peligrosos. Entonces, ¿qué metodología deberíamos seguir ante lo que ustedes van entendiendo es estos inminentes y altísimos riesgos catastróficos? Sí, sabemos y los conocemos y los tenemos identificados. Hay que identificar, comprender los peligros naturales que podrían afectar y esto en el Perú somos especialistas de conocerlos, pero estamos siempre muy limitados a actuar, porque sabemos que año tras año presentamos alta vulnerabilidad hacia estos peligros naturales, pero muy poco es lo que se puede avanzar a nivel preventivo. Ojo, me estoy orientando a las organizaciones privadas. Pero bueno, como metodología, una vez que los identificamos, pasamos luego a identificar las instalaciones críticas. En este sentido, hay un buen avance gubernamental en poder inventariar, comenzar a gestionar a los diferentes activos críticos que tiene el país. Como tasa mundial y tasa nacional, recordemos, el 70% de activos críticos, es decir, empresas que generan energía, que suministran alimentos, empresas que aseguran la conectividad nacional, son considerados activos críticos del Estado, pero el 70% de estos son entidades privadas. Una vez que podamos identificar todas y alineemos a todas las instalaciones críticas para la industria nacional, deberemos hacer una evaluación de su vulnerabilidad. Es decir, poder entender cuán expuestos estamos hacia los diferentes fenómenos naturales generados por el cambio climático, que implica considerar factores de ubicación, el diseño de la infraestructura, los sistemas de protección y la misma antigüedad de las instalaciones. Para poder evaluar esta vulnerabilidad, me atrevo a decir que no son solamente suficientes los métodos de evaluación de riesgos que se establecen desde la defensa civil, sino que se requieren las herramientas de evaluación de riesgos que se desarrolla en la disciplina de la seguridad de los procesos, es decir, HACCP, LOPA, modelamiento cuantitativo de riesgos, es decir, todas esas herramientas que son muy dominadas, por ejemplo, por el sector de hidrocarburos, pero que lastimosamente no son difundidas ni aplicadas en las demás industrias. Con ese tipo de herramientas cuantitativas y semi-cuantitativas y que tendremos que comenzar a analizar nuestro estado de vulnerabilidad. Luego pasaremos como el proceso de evaluación del riesgo a poder evaluar las consecuencias y la probabilidad. Lastimosamente, en mi experiencia, como dije, estas metodologías cuantitativas y semi-cuantitativas, lastimosamente, no han sido adoptadas a nivel técnico de ingeniería por entidades públicas que también se dedican de alguna forma a evaluar riesgos. Tenemos que echar mano de las herramientas que la seguridad de los procesos nos brindan para evaluar en forma cuantitativa nuestro nivel de riesgo. ¿Ok? Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que levantarnos para hacer y es responsabilidad, como digo, de la empresa privada, porque el 70% de los activos críticos son privados. Una vez que evaluemos nuestro nivel de riesgo y nivel de vulnerabilidad ante los riesgos NATES,
pues recién podemos gestionarlos y poder establecer ya sea medidas de prevención o medidas de mitigación, como por ejemplo poder detectar mejoras en nuestras infraestructuras, sistemas de alarma, planes de respuestas, regulaciones más estrictas, sistemas de bypass, sistemas redundantes, mejorar nuestra capacidad de almacenamiento muchas veces, a fin de garantizar la continuidad de la organización. Luego también tendríamos que planificar la respuesta a emergencia con algo que es bien difícil lograr a pesar de diferentes eventos de alto impacto que se han dado desde el año pasado en el país. Siempre hablamos, por ejemplo, luego del derrame de Ventanilla, al ver la limitación que se puede tener en responder a estas emergencias, en que es importante que el Estado no solamente sea un ente fiscalizador, sino también que se comporte como un elemento de parte en la solución. Y las demás industrias realmente pueden ser solidarias y estar dispuestas y activas al establecimiento de los famosos acuerdos o convenios mutuos de ayuda. Mucho se ha hablado como elemento desde el año pasado, desde el evento que se tuvo frente a las costas de Ventanilla en enero, y preguntémonos cuánto se ha avanzado en convenios de ayuda mutua entre las organizaciones referidas o del mismo gremio. Cero, ¿ok? Y finalmente, para asegurar este monitoreo y continuo de las condiciones, establecer sistemas de monitoreo para evaluar las condiciones de las instalaciones críticas, cómo van los peligros naturales, y actualizar periódicamente cuáles son el estado de nuestras acciones para poder prevenir o mitigar estos efectos. Entonces, tenemos que echar como elementos de evaluación a mano las herramientas que los sistemas de seguridad de los procesos nos están estableciendo para poder analizar, evaluar en forma sobre todo cuantitativa nuestro nivel de vulnerabilidad. Ya hay muchas herramientas que permiten modelado a través de realidad virtual, incluso inteligencia artificial, que me permiten definir, predecir cuál sería el comportamiento de un fenómeno natural y cuál sería el comportamiento de mi infraestructura como respuesta ante estos fenómenos. Para ir concluyendo y pasar a un tiempo de preguntas, quiero dejar este tema en 6 grandes conclusiones. El tema es muy amplio, es muy complejo y no lo va a hacer una sola persona, una sola institución. Tenemos que de una vez por todas, sobre todo todos los entes académicos, gremiales, Colegio de Ingenieros, Sociedad Nacional de Industrias y demás organizaciones que agremian a diferentes organizaciones y poder entender que estamos en un riesgo complejo que puede afectar la continuidad productiva del país. Primero, que la evaluación de los riesgos NATES es esencial para poder asegurar y poder observar cuál es nuestro nivel de vulnerabilidad ante los diferentes cambios e incremento de la frecuencia de fenómenos naturales en los que vivimos. Muchas plantas han sido ubicadas creyendo que una inundación va a ocurrirles una vez en 100 años y confiando en que su tiempo de vida es menor. El cambio climático está haciendo que estos fenómenos, que antes ocurrían cada 100 años, 150 años, ahora ocurran muchas veces dentro de la década que estamos viviendo. Es decir, ha aumentado la probabilidad de escenarios catastróficos. Luego, que las medidas de adaptación y resiliencia son necesarias para enfrentar estos riesgos de manera efectiva. ¿Quién tiene que establecer? Es el desafío a los sistemas de gestión, sobre todo cuando aplicamos sistemas de calidad, sistemas de continuidad del negocio y sistemas de gestión de la seguridad. Es ahora que hay que volver a mandar a decir, necesito evaluar si mis medidas preventivas realmente serían eficientes. Y obviamente, en estos tipos de riesgos, siempre la prevención y la mitigación serán fundamentales para evitar accidentes tecnológicos. Negándolos o simplemente pensando que no nos va a ocurrir, no es la forma más sabia de prepararnos. Asimismo, tenemos que aceptar regulaciones actualizadas y con una mayor conciencia pública que son importantes para regular las diferentes formas
de nuestras actividades industriales. Parece ser que la necesidad de poder crecer y seguir trabajando, que nos dejó el tiempo de reclusión que tuvimos luego de con la pandemia, nos hace pensar que podemos obviar muchas normatividades técnicas, que el impacto ambiental no importa, que el impacto a los terceros tampoco importa, y debemos de hacer que la cultura de seguridad preventiva realmente sea desarrollada con las organizaciones. Importante también poder establecer vínculos de enlace con cooperación internacional, sobre todo en lo referido a innovación y tecnología. Muchos de estos modeladores digitales, estos simuladores que hay para predecir lo que puede pasar a nivel de efectos naturales, cuestan muchísimo, no están al alcance de una sola organización, pero sí podemos organizarnos para a través de cooperación internacional poder tener acceso a estas herramientas tecnológicas de predicción del tiempo, por ejemplo, de modelamiento de fluentes de río, de análisis de dispersión de bioacumulación de materiales en especies, por ejemplo, para poder con estas herramientas modernas y tecnológicas predecir y dimensionar el impacto que podemos tener. La responsabilidad corporativa, por ende, en la prevención de los riesgos NATES es crucial porque lastimosamente no va a haber esa capacidad desde el Estado. En conjunto, para finalizar, abordar los riesgos NATES en el contexto del cambio climático es fundamental para proteger no solo, obviamente, la seguridad patrimonial y pública del país, sino también la operación y continuidad de los procesos productivos industriales en el país. Considero yo que una herramienta o los que tienen que tomar este problema en sus manos son las organizaciones a través de sus sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, inocuidad alimentaria, prevención de actividades ilícitas y obviamente sus sistemas de gestión de la seguridad. El tema, como dije, es muy complejo, es limitado a lo que se puede hablar en 40 minutos, pero dejo mis datos para cualquier contacto, para cualquier ampliación del tema, pero mi objetivo es que todos ustedes queden con preocupación crónica, porque lo que estamos hablando no es algo que puede suceder ni que sucederá, es algo que ya está sucediendo en el planeta. Muchísimas gracias de verdad y nuevamente encantado, un privilegio estar con la Sociedad Nacional de Industria, dando desafíos, porque hay cosas que están ingresando a nuestro entorno y dando un desafío a los sistemas y gestión de la calidad. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, yo quedo en completa disposición. Muchas gracias, César, por tu ponencia. Y sí, tenemos algunas preguntas. A ver, una primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles crees tú que son las zonas del Perú donde tenemos mayor vulnerabilidad de estos riesgos NATECH? Eh, yo diría, la respuesta es, lastimosamente, somos uno de los países con mayor vulnerabilidad tecnológica al cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos crecido industrialmente sin una adecuada planificación urbana. Podemos recorrer de norte a sur, de costa, sierra y selva del país, y encontrar que hemos permitido, salvo algunas excepciones, que los parques industriales hayan crecido luego rodeados de población. Es decir, que no solamente el impacto sería sobre la productividad, sino que el evento que desencadenaría va a afectar inmediatamente a poblaciones. Y comencemos, ¿no? Plantas de fraccionamiento importantes en el país, todas sin excepción, están rodeadas de población. Eso de norte a sur, como dije, y de costa a selva. Si seguimos bajando desde el norte del Perú, tenemos actividades de pesca con plantas de procesamiento de pescado, muy pegadas y cercas a terminales de almacenamiento. Si seguimos bajando, Lima, ¿cuántas plantas que quedan en el Callao tienen altísima vulnerabilidad a tsunamis? En muchas de estas industrias, cuando hacen sus simulacros nacionales y quieren hacer la evacuación, lo primero que van a encontrar cuando quieren evacuar hacia zonas altas
van a encontrar una avenida Gambetta completamente congestionada en cualquier momento, con camiones que se dedican al transporte de carga pesada. Puedo seguir hablando en todo el litoral y luego tengo que ir hacia la costa. ¿Cuántos de nosotros no hemos viajado a la selva a diferentes operaciones y si sacamos la cabeza o ponemos la cabeza por la ventana del avión, vemos unas hermosas lagunas color esmeralda, que no son lagunas ni son esmeralda, son pozas de relave y lixiviados? Y me pregunto a toda la actividad minera, ¿cuáles son sus sistemas de mitigación y de monitoreo de la integridad de sus pozas de contención? ¿Están siendo bien controladas? Recuerden que el año 2019 la minera brasilera Vale tuvo un evento en enero de 2019 de una ruptura de una relavera, la cual se desbordó, se fracturó y mató a 59 pobladores, afectó a 39 poblaciones nativas, afectó a más de 740 kilómetros de río allá en la selva del Mato Grosso, y que hacia esa fecha les costó una reparación de 5.500 millones de dólares. Y hace unas semanas nomás, ya el Tribunal de Brasil ha aceptado la demanda que hace toda la población organizada, en donde piden una indemnización de 80 billones de dólares. Pregunta, ¿qué organización privada tendrá la espalda financiera para afrontar un evento de esas características, un evento nato? Entonces, lastimosamente, tengo que decir que todo el país, casi en su totalidad, presenta una de las mayores tasas de vulnerabilidad a nivel mundial para estos riesgos natos. Solamente hay que recorrer el país para darse cuenta. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Sí, y en ese orden que estamos siguiendo, entonces, ¿quiénes consideras tú que serían en el Perú, pues esas instituciones, sean públicas o privadas, que las que tienen que liderar, digamos, este tipo de acciones para mitigar, para prevenir, ¿no? Estos eventos NatEdge, producto del cambio climático que estamos viviendo en Eh, estas épocas sí. acá, ¿no? En el mundo en Este es general. un trabajo muy complejo y tiene que ser conjunto. No cometamos el error que cometimos al querer afrontar la pandemia global que vivió el planeta, que fuimos el país que tuvo mayor cantidad de mortandad por población, dejándole toda la gestión de una crisis mundial solamente a un ministerio con todos los niveles de incompetencia que conocemos. Esto es mucho más grande que todo ello y tiene que ser abordado por todos los sectores. En el Estado, dando la adecuada normalización, los adecuados decretos, pero sobre todo que no se debe ser nada más un ente observador, tiene que ser también parte de este problema. ¿Y por qué tiene que también entrar la empresa privada? Porque vuelvo a repetir, el 70% de los activos críticos nacionales, ¿y qué es un activo crítico? Aquellas industrias públicas o privadas que tienen que ver con la continuidad productiva del país, con el suministro de energía para todo el país, alimentos y servicios fundamentales. El 70% de estos activos críticos son de operación privada. Entonces, tiene que partir también la actitud y necesidad de la empresa privada de poder comenzar a hacer su evaluación particular de su nivel de vulnerabilidad para que establezca sus medidas correctivas o preventivas que lo puedan salvaguardar o fortalecer ante la inminente posibilidad de la ocurrencia de un gran o fuerte fenómeno natural que pueda afectar la continuidad de su negocio. Pero al afectar la continuidad del negocio, también afecta la continuidad de la vida productiva de todo el país. Pensemos nada más, un terremoto que haga caer la inmensa maraña de cables que hay en todas las ciudades del Perú. No es caída de postes nada más por un terremoto, es corte de servicios esenciales como energía eléctrica, internet, sin contar la obstrucción inmediata del tránsito que quedaría todo obstaculizado para la intervención de emergencia, por ejemplo. Yo sé que son comentarios un poco escalofriantes, catastróficos,
pero cuando hablamos de riesgos NATES o en general de la gestión de los riesgos y de la gestión de la seguridad, no podemos dormirnos con buenas noticias. Tenemos que generar un sentido colectivo de preocupación y sentido de vulnerabilidad. El sentirse victorioso, el sentirse que eso nunca va a pasar, juega en contra de la protección y de la seguridad. Las naciones que logran afrontar esto no son las que hacen fiesta por cualquier cosa, sino las que entienden cuál es su vulnerabilidad y comienzan a prepararse. Con el inminente fenómeno del niño que estamos viviendo, si nos preguntamos, ¿cuánto han ejecutado los municipios? Al día de hoy es muy bajo ese porcentaje y ya no hay tiempo para hacer más. Eso es cuando un país ha estado enfermo muchos años de corrupción. Tenemos que ser el sector privado o el sector social y el sector académico y el sector gremial los que tienen que ponerse a cargo porque esto va a afectar la continuidad, vuelvo a repetir, productiva de nuestro país. La vida tal y como la entendemos hasta el día de hoy. Parece alarmista, pero es serio el tema. Claro. César, otra consulta. Acuerdo con tu experiencia, ¿cuál crees tú que sería en el Perú, ¿no? El rubro industrial que se afectaría más en este caso con un fenómeno de este tipo? Eh, Lastimosamente nuestro país no es un país de creación de tecnología, no es un país tan industrializado, ¿ok? Y es un país somos un país muy dependiente a la energía. A pesar de que tenemos grandes yacimientos de gas natural, a muchos no les da la gana explotarlo, mientras no generemos exploración en hidrocarburos, pues no tendremos mayor solvencia energética y mientras no queramos transformar esa dependencia hacia un nodo químico productivo hacia el sur, una de las principales industrias que va a ser afectada es la industria de generación eléctrica. ¿Y por qué comienzo mencionándola? Porque cuando uno mide el índice de calidad humana o el índice de desarrollo humano, el consumo energético per cápita es un indicador de tu calidad de vida. El Perú es un país subdesarrollado porque nuestra disponibilidad energética es muy baja. No tenemos la capacidad de abastecer nuestro consumo energético. Consumimos en lo que es hidrocarburos unos 350.000 o 240.000 barriles por día y nuestra capacidad de producción en crudo es irrisoria, no pasamos los 15.000, 10.000 barriles por día de producción. Y en producción ya de procesamiento de crudo, con la refinería de Talara llegamos apenas a los 90.000, cuando todavía el 60% de la demanda está pendiente. Por eso cuando se cierran los puertos, a donde llegan ya sea el crudo o los combustibles, y genera inmediatamente desabastecimiento, porque no hemos invertido en ampliar las instalaciones o infraestructura de almacenamiento. ¿Qué era más importante? Invertir en una colosa refinería, sí era muy bueno, pero también tenemos que invertir en más infraestructura de almacenamiento diseñada para que pueda afrontar la altísima vulnerabilidad geográfica que implica el país. Esa sería el primer línea industrial que va a ser afectada, ni hablar la industria de transformación de alimentos, porque si perdemos las vías de comunicación, simplemente no hay forma de cómo distribuir los productos. ¿Se acuerdan lastimosamente el año pasado cuando hubo ese lamentable accidente en el aeropuerto del Callao? Sí. Ese incidente, como dije, muy lamentable y doloroso por las vidas que se perdieron, dejó aislado al Perú por 2 días, porque parte de las investigaciones y todo eso se tuvo que cerrar la pista. Urge ya que los medios e infraestructura de comunicación del Perú sean ampliados. Pero un incidente como el año pasado nos mostró lo débiles que somos. Un incidente de ese tipo nos dejó aislados internacionalmente al país.
En época de crisis, esos son los canales que uno no podría desatender. Luego, como dije, primero el área energética, luego la industria de transformación, generación de alimentos, e industrias directamente relacionadas, como por ejemplo pesquería. Todos sabemos que esta ha sido una de las peores campañas, o mejor dicho, la campaña de pesca más nula de las últimas décadas en el país. Luego de exitosísimas campañas de pesca en el 2020-21, ahora la pesquería está en crisis porque simplemente no ha habido campaña. ¿Por quién? Por el cambio climático. Entonces, muy vulnerables como país, alguien tiene que empezar la preparación, la toma de conciencia y desarrollar el sentido de vulnerabilidad. Invoco a entidades gubernamentales, a gremios empresariales como el que nos alberga en este momento, colegios profesionales, para que comencemos a hacer lo que sabemos hacer, prevención de verdad a través de estándares de calidad, de estándares mundiales. Vengo en esta oportunidad, por eso, representando a ICHE Perú, pero también al Comité 172 del INACAL, que es el Comité de Normalización Técnica en Seguridad de Procesos. Necesitamos seguridad de procesos en la industria si queremos hacer que la industria peruana realmente crezca y no sea simplemente de depredación. Y finalmente la industria que de alguna manera da la gran parte del PBI del país, la industria minera, ¿ok? Porque al no haber energía, simplemente no podríamos garantizar la continuidad de muchas actividades mineras. Vuelvo a repetir, el Perú es uno de los países con la más alta vulnerabilidad mundial ante los efectos NAT. Nadie lo ha visto, nadie ha hecho acciones políticas para prepararnos, pero en algún momento tenemos que organizarnos para comenzar a hacerlo. Como dije, hay poco tiempo, porque de lo que hablamos hoy ya no es una novedad, ya está ocurriendo. Y hay mucha sensación de impotencia porque tenemos que verlo, ¿no? Va a ser nuestra generación la que vea todo esto. Ejemplo, la pésima forma que tuvimos que manejar la pandemia mundial y que nos dejó como el país con la mayor tasa de mortalidad en el planeta. Los que hemos podido viajar a otros países, vimos que en Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, nadie se murió por falta de algo tan básico, oxígeno. Cuando todos los que trabajan en minas saben que era tan sencillo adaptar sus sistemas para producción de oxígeno, pero necedad en muchos, en el ente que estaba gobernando en esa época, con criterios socialistas, es decir, no, no se va a permitir. Los ingenieros sabíamos que era muy fácil de hacer, pero no pudimos participar en esa crisis y simplemente fuimos espectadores. Viene un golpe mucho más grande y ¿qué vamos a hacer? Seguiremos mirando. Muchísimas gracias nuevamente, Sociedad Nacional de Industrias. Gracias por seguir impulsando a través de estas conferencias. Gracias por seguir alentando los sistemas de calidad con los que manejamos nuestras empresas industriales en el país. Muy bien, César, muchas gracias, muy interesante. Desgraciadamente ya estamos con, nos queda un minuto nomás, no sé si en un minuto me puedes responder la última consulta que tengo acá. Tú has Adelante. mencionado, no, ya algunos sectores, pero también mencionaste que hay que hacer como un inventario, como primera acción, un inventario de los activos críticos que existen en el Perú, que justamente pueden sufrir, pues, ¿no? Esos efectos del NATECH. ¿Quién debería ser la entidad o el organismo encargado de hacer cuando menos ese inventario de activos críticos? Para comenzar con el tema. Existe ese listado y esa gestión parcial, pero se estaba haciendo a través de la Dirección Nacional de Inteligencia. Todos los que se han conformado dentro de la lista de activos críticos nacionales, sabemos que es la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, la entidad gubernamental que coordina y organiza excelentes acciones. Pero el tema está que muchas empresas tenemos cierto alejamiento a los entes del Estado por desconfianza, pero yo sé que tengo que decir el excelente papel que sí estaba haciendo la DINI, ¿no? Invito Ok, a que las otras entidades privadas se acerquen a la DINI
y pidan ser realmente integrados a esta relación, ¿no? Que como dije, son encabezadas por industrias energéticas, ¿no? Y de generación de combustibles. Es la mayoría que Claro. pertenecen a este listado, a este inventario, que obviamente debe ser ampliado. Pero a nivel nacional es la Dirección Nacional de Inteligencia la que tiene esta responsabilidad. De acuerdo, César. Bueno, pues ya estamos en la hora, César. Muchísimas gracias. Al nombre del Comité de Gestión de la Calidad, pues te agradecemos por tu exposición. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Que tengan Hasta una luego. buena tarde. Muy bien, hasta luego. Bueno, a continuación tenemos la segunda exposición de la tarde, inteligencia artificial en la mejora de la gestión. Estará a cargo de Sandro de Negri Solís de Mi Banco. Sandro de Negri actualmente se desempeña como Chief Data Officer de la línea de microfinanzas de Credit Corp y de Mi Banco Perú y Colombia. Además, es director del MBA con enfoque en Business Analytics de Pacífico Business School. Sandro tiene una dilatada experiencia internacional de más de 14 años, habiendo trabajado en España, Perú, Colombia y Andorra. Ha sido directivo en el Banco Santander, Open Bank, Indra, Grupo El Comercio, Pacífico Seguros y Ant Bank, liderando las iniciativas de Data y Analytics. Sandro de Negri ha trabajado en el mundo de los datos por más de 30 años, tanto como consultor como Chief Data Officer, realizando proyectos en Argentina, Andorra, Brasil, Chile, Colombia, España, Reino Unido, Perú y Venezuela. Es conferencista internacional, ha escrito 3 novelas y con frecuencia publica artículos de opinión en la prensa escrita. Es informático de profesión y Scrum Master, tiene un Executive MBA por el Instituto de Empresas de España, una especialización en transformación digital del MIT, una especialización en neuromarketing en el IL3 de la Universidad de Barcelona y un diplomado de gerencia de sistemas y tecnologías de información en ESAM. Es Project Management Professional y actualmente cursa la carrera de psicología. Sandro va a tener 40 minutos para su ponencia y luego para responder algunas preguntas del público. Recuerden que tienen en su pantalla un botón que dice realizar una pregunta, el cual estará habilitado durante la ponencia. Dejamos en la palabra a Sandro de Negri de Mi Banco. Adelante, Sandro. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a ustedes. Y miren, yo encantado de hablar de este tema que me apasiona tanto como es la inteligencia artificial. He puesto unas láminas de carácter divulgativo para entender un poco este fenómeno, pero lo que más me va a interesar es charlar con ustedes y absolver las dudas que tengan o pivotar ideas. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de nuestro journey hoy día, ¿no? Vamos a hablar un poquito de introducción a los datos y a los algoritmos, luego vamos a hablar de inteligencia artificial, en especial Machine Learning, que es la más conocida. Luego vamos a hacer un breve capítulo de cómo mejora la inteligencia artificial la gestión y luego daremos unas pinceladas acerca del futuro, ¿no? Entonces, miren, el 6 de mayo del año 2017 salió el artículo que ustedes ven a la derecha en The Economist, ¿correcto? Donde se dijo, por primera vez se habló de que la data era el nuevo petróleo, que era el recurso de una biblioteca. Están ahí y es conocimiento en reposo, no dan valor. ¿Ok? Entonces, eso de que estamos en la era de la información de los datos no es tan cierto. Pero entonces, ¿qué era estamos viviendo? Y yo quiero formularles una pregunta. De las empresas que ven ahí, ¿cuál es su fórmula de la Coca-Cola? ¿Qué es aquello que es tan valioso para ellos, que constituye el corazón de su negocio, que nunca lo comparten con nadie? Esto, si estuviéramos en una reunión presencial, les pediría que me den algunas ideas, pero acá voy a usar un recurso retórico nada más y voy a contestar la pregunta. Miren, Facebook comparte sus datos, Google también comparte sus datos, Netflix cuenta todo acerca del consumo de las películas que están habiendo en su plataforma. Lo que ellos conservan bajo 7 llaves, lo que no comparten, lo que es su fórmula de la Coca-Cola, son los algoritmos. Facebook jamás comparte con nadie cuál es el algoritmo que hace que se ranqueen las publicaciones en los muros de las personas. Uber tiene como el secreto mejor guardado el algoritmo que emplea para el ruteo y para el cobro de tarifas. Perdónenme. Los algoritmos de recomendación de ventas, tanto de Amazon como de consumo de películas de Netflix, son secretos de Estado para estas compañías. ¿Ok?
Entonces, señores, lo más importante no son los datos, son los algoritmos, ¿ok? Hadley O'Neill, que es una pensadora y activista, dice esto acerca de los algoritmos. Me permito leerlo, ¿no? Vivimos en la era de los algoritmos. Cada vez en mayor medida las decisiones que afectan nuestras vidas, a qué escuela ir, si podemos o no obtener un préstamo o cuánto pagamos por nuestro seguro sanitario, nos están tomando por humanos, sino por modelos, no se están tomando por humanos, sino por modelos matemáticos. Y esto es una gran verdad. Por eso decimos que ahora no vivimos la era de los datos, sino la era del algoritmo, sí, correcto, donde los algoritmos son los que valen, son los que han tomado el control. Pero, ¿qué es un algoritmo? Ustedes ingenieros lo saben, no quiero demorarme mucho aquí, pero estamos hablando de instrucciones lógico-matemáticas, ¿correcto? Otra cosa muy conocida, una entrada, un algoritmo, el algoritmo propiamente dicho y una salida. Aquí les pido un poquito de paciencia porque luego van a saber por qué me tomo un tiempo en explicar esto. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que ante una entrada, por ejemplo, es un algoritmo de actualización de stocks, que es el stock inicial, el tipo de movimiento que se da y la cantidad, se procesa el algoritmo, ¿no? O sea, tenemos un stock inicial de 150,000 y vamos a procesar un ingreso de 500. Esa es nuestra entrada al algoritmo. Entramos, se determina que el tipo de movimiento es un ingreso, se aplica la fórmula para calcular el nuevo stock y salimos con un nuevo stock de 150,900. Este algoritmo se puede ejecutar una y otra vez y siempre tendrá un resultado predecible. ¿Ok? Con esta pequeña introducción acerca de los algoritmos, ahora entremos a hablar de la inteligencia artificial y en especial de Machine Learning, ¿correcto? Que es este nuevo tipo de inteligencia artificial que está con nosotros. ¿Sí? Entonces, específicamente, ¿qué es Machine Learning? Esta parte de la inteligencia artificial, que es de la que estamos hablando todos. Obviamente es una rama de la inteligencia artificial, ¿sí? Que se preocupa de desarrollar algoritmos para que las computadoras aprendan, ¿sí? Es que las computadoras tienen que adquirir conocimiento, pero sin intervención de los humanos, que es algo bastante importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprende una computadora? Miren, básicamente una computadora lo que hace es recibir ejemplos. En este caso, una serie de datos 1, 4, 7, 10. Y una vez que toma estos ejemplos, analiza y encuentra un patrón. El patrón de la secuencia acá, por ejemplo, es un más 3, ¿no? Si a uno le sumo 3, me da 4, si a 4 le sumo 3, me da un 7. Si recibo otra secuencia, otros ejemplos, encuentro otro patrón, en este caso es por 2. ¿Ok? Entonces, las computadoras cuando aprenden, reciben ejemplos y lo que hacen es establecer una generalización, ¿sí? Que básicamente es el algoritmo. ¿Ok? Reciben un input y ellos encuentran un algoritmo. ¿Ya? Esto es fundamental. Las computadoras aprenden generalizando por inducción a través de múltiples ejemplos que se le meten y donde ella generaliza un patrón, más 3 por 2. Cuando se tiene este patrón es donde viene la verdadera potencia del algoritmo, ¿sí? Que es usarlo para hacer predicciones, ¿ok? Entonces, si yo les preguntara a ustedes en la primera serie cuál es el número siguiente, pues podríamos aplicar la generalización, el algoritmo, y saber que son 13, ¿sí? En la de abajo, si les pregunto cuál es el siguiente número en la secuencia, pues aplican el algoritmo y sabrán que es 32, ¿no? Entonces, ahí tenemos la predicción, ¿correcto? Entonces, es así que aprenden las computadoras. En el ejemplo clásico de reconocer la imagen de un gato, ¿sí? Al algoritmo lo que se le hacen es que se le dan millones de fotos de gato y se le dice, estos son gatos. Y el algoritmo empieza a entrenarse, empieza a encontrar un patrón, ¿no? Una forma de las orejas, una forma de la trompa, una forma de los ojos, un color, ¿sí? Empieza a procesar y él aprende, hace una generalización, que si nosotros le metemos una nueva foto de un gato, él la puede identificar porque ha generalizado el conocimiento. ¿Ok? Por favor, si tienen preguntas, me detienen. Listo. Entonces, Machine Learning decíamos que es esto, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos que permitan aprender a las computadoras sin intervención de los humanos. Una forma más sencilla de llamar al Machine Learning es decir que Machine Learning son algoritmos que generan algoritmos. Son algoritmos que crean algoritmos. Vamos a ver esto de manera ejemplificada.
¿sí? Entonces, este era un algoritmo típico, pero en Machine Learning la cosa es así. Como entrada al sistema yo tengo entradas y salidas, ¿ya? Que entran al Machine Learning y el Machine Learning lo que saca es el algoritmo. El output es el algoritmo, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Miren, yo tengo una secuencia de entradas, ¿no? En la secuencia 1, la entrada para A es 3, para B es 4. En la secuencia 2, para A es 6 y para B es 8, y así sucesivamente, 4 entradas. Y yo sé que esas 4 entradas me dan estas 4 salidas. Si la entrada A es 3 y la entrada B es 4, la salida es 5. Si la entrada A es 6 y B es 8, la salida es 10. Si yo le meto al algoritmo 5 y 12, sale 13. Y si le meto 24 y 32, sale 40. Con esa información, puesto en el Machine Learning lo que hace es botarme el algoritmo, la fórmula de la hipotenusa, básicamente, ¿sí? Y para cada secuencia de entradas, ahora él sí puede predecir cuál será la salida. Lo interesante con Machine Learning es que, fíjense en las salidas, si las salidas cambian, él aprende, ¿correcto? Y fíjense qué pasa con el algoritmo, que lo modifica, aprende solo, no necesita un ser humano para modificar el algoritmo, ¿no? Y ahora pasa a ser que C, la salida, es igual a A al cuadrado más B a la cuarta, ¿ok? Entonces, esa es la gran potencia del Machine Learning. No solamente es que aprende el algoritmo, sino que reaprende. Y ahí está la maravilla o la magia de la inteligencia artificial. ¿Ok? Estoy yendo muy rápido, por favor, si estoy yendo muy rápido, avísenme, pero que quiero dejar un espacio al final para poder charlar con ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nosotros desarrollamos algoritmos? ¿Para qué? Para que predigan. ¿Qué pueden predecir? ¿Quién comprará un producto? ¿Quiénes son los clientes más propensos a comprar una tarjeta de crédito o a comprar un extractor de zumos? ¿Cuándo se estropeará una máquina? O sea, poder decir que la maquiladora número 32 de la línea B se va a malograr la próxima semana. ¿Sí? ¿Qué imagen corresponde a un cáncer que se está utilizando muchísimo en diagnóstico médico? ¿No? Es que se le está pasando las tomografías, ¿sí? Las imágenes radiológicas de tumores a algoritmos de Machine Learning y ellos predicen si esa imagen se corresponde con un cáncer o no. Lo empiezan a hacer mejor que los médicos humanos. ¿Cuál es la siguiente palabra en un texto? Esto es como ChatGPT, ¿sí? No es como ChatGPT, es ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial que se basa en predecir cuál es la siguiente mejor palabra. ¿Cuál es la capital de Francia? Y él sabe que la mejor palabra en esa secuencia es París y no es Bruselas, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente nota musical? Esto es bastante interesante porque, por ejemplo, el famoso autotune que utilizan los cantantes para corregir su voz es utilizando inteligencia artificial, que si el cantante le pone un re sostenido, me lo invento, ¿eh? Le pone un re sostenido donde tenía que ser un la inteligencia artificial hace la predicción y coloca el la en vez del re sostenido que había lanzado el artista, que seguro sería un gallo, ¿no? Quién es la persona en una imagen, ¿no? Para toda la parte de reconocimiento de imagen, visual recognition, que se llama en inglés, ¿no? O este conjunto de palabras, ¿a qué concepto se refiere? Lo que llamamos entendimiento del lenguaje natural. Cuando nosotros le damos un texto libre a una computadora y la computadora entiende lo que estamos tratando de transmitir con ese texto escrito de manera libre, ¿ok? Eso y muchísimas aplicaciones más, ¿no? Ok, entonces vamos a dar un ejemplo un poquito más gráfico de cómo se usa esto en la industria. Por ejemplo, yo podría tener una entrada que es una cantidad de gente que ha tenido préstamos en el pasado y una salida que me dice quiénes son los que pagaron y quiénes son los que no pagaron, ¿correcto? Los morosos aquí están marcados con una cruz en amarillo. Si yo le meto esta información a mi modelo de Machine Learning, mi modelo de Machine Learning me sacará un algoritmo que dirá más o menos esto. Si el género es hombre, será amoroso, ¿no? Verán que solo los hombres tienen la marca en amarillo. Si el género es mujer, no será amorosa. ¿Para qué me sirve eso a mí como si soy un banco? Para empezar a dar préstamos solo a mujeres, porque sé que son las que me van a pagar.
como le decía, lo interesante aquí es que el algoritmo aprende solo, ¿correcto? Y si cambian las características, como lo están viendo ahora, mira, pasamos de estas salidas a estas, ¿sí? Si empieza a suceder eso en el mercado, por X razón que empieza a suceder, el algoritmo se reentrena y cambia, ¿sí? Y dado los nuevos datos, te dice, si el género es hombre y la edad menor o igual a 65, va a ser moroso 100% seguro. Pero si es hombre y la edad es mayor de 65, la probabilidad de que caiga en default es 50. Si es mujer y es menor de 65, la probabilidad es de 25%. Ahora, si es una mujer y es mayor de 65, seguro que te va a pagar. ¿Ok? El algoritmo aprendió porque cambiaron las salidas que se les metían. ¿Estamos? Lo vamos a hacer un poquito más matemático, ¿correcto? Con una historia para que vean ustedes cómo esto se hace a través de matemática, de simple matemática. Imagínense que tenemos a don Gregorio que tiene una plantación de tomates, ¿no? Y él un día se pregunta, oye, si yo pongo 4 kilos de abono a la tierra, ¿cuántos kilos de tomate voy a tener? ¿Ya? Don Gregorio es una persona bien metódica, ¿sí? Y él lo que hace es anotar en todas las campañas cuántos kilos de abono puso y cuántos kilos de tomate salió, ¿no? Sacó. Entonces, él toma esta información, la lleva en un cuaderno y lo que hace, ¿sí? Con esta entrada y esta salida es ponerlas en el piso. En el piso hace unos cuadrantes él y dice, oye, si no pongo abono, me salen 2 kilos de tomate. Si pongo 1 kilo, me salen 4. ¿Sí? Si pongo 2 kilos de abono, me salen 6 de tomates. Si pongo 3 kilos, me salen 8, perdón, 8 kilos de tomate, ¿ya? Y es que por sapiencia, lo único que hace es, en el suelo, eso que ha pintado, lo único que hace es estirar la línea, ¿ya? Y él dice, si yo pongo 4 kilos de tomate, ¿correcto? De abono, perdón, lo que voy a tener son 10 kilos de tomate. Él ha hecho una predicción, ¿correcto? Que cuando le cambia, ¿sí? La entrada puede determinar la nueva salida, porque tiene un algoritmo, ¿sí? Ese es su algoritmo. ¿Estamos? Pero bueno, dice, oye, pero ¿y si quiero 12, si pongo 12 kilos de abono, cuánto tendré? Y en ese momento ya no le alcanza, ¿no? Lo que tiene escrito en el suelo ya no le alcanza. Pero su hijo, que es ingeniero, mira eso, le dice, mira papi, realmente tú tienes esta línea, es una recta, tiene una fórmula, ¿sí? Que si tú a 2, ¿sí? A 2 le sumas la multiplicación de los kilos de abono por 2, te va a dar la cantidad. Él prueba, le sale y le sale bien. ¿No? Mira, entonces pone los 12 kilos reemplaza los 12 kilos de abono y le sale 26 kilos de tomate. ¿Correcto? En ese momento, don Gregorio ya tiene su fórmula, ya tiene su algoritmo, ya tiene su inteligencia artificial que le permite predecir cuántos kilos de tomate va a cosechar ante una cantidad de abono utilizado. ¿Ok? Esta es la forma en que los algoritmos aprenden y la forma en que predicen, la forma en la que se usan. Ok, estoy bien de tiempo. Voy a avanzar un poquito más rápido. Si esto nosotros lo graficamos como lo veníamos viendo, se vería así, de esta manera, ¿no? Tiene las entradas, las salidas y el algoritmo arrojado por el modelo. ¿Ok? ¿Sí? Voy a cerrar esta parte para que tengamos un mapa mental, ¿sí? De qué hay dentro de inteligencia artificial. Lo más grande, el cuerpo de conocimiento, es la inteligencia artificial, que es un campo de la informática, ¿sí? Está suscrito en el campo de la informática, que trata de crear máquinas inteligentes, máquinas que repliquen la inteligencia del ser humano. Una parte de la inteligencia artificial es machine learning, ¿sí? Que son máquinas que aprenden de los datos, ¿sí? Y crean algoritmos sin ser programadas, que aprenden solas. Dentro del machine learning está el deep learning, ¿correcto? Que se basa en un tipo especial de algoritmo que es de redes neuronales, ¿ok? Eso es lo que está más en boga ahora.
Y dentro del Deep Learning hay una especialización que se llama Generative AI, inteligencia artificial generativa. Y es que en este caso las máquinas que siguen haciendo predicciones lo que pueden hacer es generar contenidos. ¿A qué se refiere con generar contenidos? Pueden responder una pregunta como ChatGPT, ¿correcto? Pueden crear una imagen como DALL-E, ¿no? O sea, que yo le digo, oye, créame la imagen de una tortuga haciendo surf en una duna en Nazca, y ellos crean la imagen. Entonces se llama generativa porque genera cosas, genera textos, genera audios, genera imágenes. Y dentro de ella, y un poquito más discutible, es la Cognitive AI, ¿no? Que es aquella inteligencia artificial que ya empieza a razonar como un ser humano. Algunos, dentro de los que me cuento yo, decimos que Cognitive AI no está dentro de la generativa, sino está fuera. Pero eso, he puesto aquí lo que opina más o menos la mayoría. No he querido imponer mi criterio. ¿Cómo mejora la inteligencia artificial la gestión? Y aquí voy a ser bastante expeditivo. Miren, la forma en que mejora la gestión es que, por un lado, tú tienes en la parte superior la estrategia y debajo tienes la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Cómo se concilian estos dos mundos? La forma en la que estamos utilizando la mayoría de empresas y que es la forma más típica de usarla es que nosotros traducimos la estrategia en un modelo operativo, en una forma de hacer las cosas, y es así que la inteligencia, y es ahí, en el modelo operativo, donde la inteligencia artificial empieza a impactar. Por ejemplo, en una minera, yo tengo un modelo operativo, por ejemplo, de exploración, ¿sí? Y a través de imágenes satelitales, ¿ok? Y yo meto inteligencia artificial en esa parte del modelo operativo para hacer que esto sea mucho más productivo, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es impactar el modelo operativo. ¿Pero para qué? Para hacer los tres pilares fundamentales de la inteligencia artificial, señores. Y esto es todo lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace aumentar, acelerar y automatizar. Absolutamente razón. No hace más la inteligencia artificial por el modelo operativo y por la estrategia de una empresa. Es aumentar, acelerar y automatizar. ¿Qué significa aumentar? Aumentar es obtener en el mismo tiempo y en el mismo costo más resultados. Les doy un ejemplo de lo que hacemos en mi banco. En mi banco, nosotros generamos inteligencia artificial para sacar a los clientes más propensos a hacer un desembolso, a tomar un crédito. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces nosotros, en el mismo tiempo, un mes, con el mismo costo, con la misma fuerza laboral, nosotros podemos vender un 10, un 15 y algunas veces un 18% más, generar más desembolsos, colocar más préstamos utilizando inteligencia artificial. Eso para nosotros es aumentar. Luego está acelerar, y acelerar es con el mismo resultado, con el mismo costo, teniendo el mismo resultado, manteniendo el mismo costo, hacerlo en menos tiempo. Les doy un ejemplo también de lo que usamos en mi banco. Por ejemplo, nosotros tenemos el producto de tipo de cambio. Viene un cliente a la oficina y quiere cambiar $5,000, ¿sí? Y nosotros le damos un precio, me voy a inventar, 3.73. Y el cliente dice, oye, 3.73 es mucho, hazme un mejor precio. Y entonces lo que hace nuestro operador es nuestro agente en las sucursales, llamar a la mesa de dinero, a los señores que se encargan del tipo de cambio en el banco, y le dicen, oye, tengo un cliente que quiere cambiar $5,000. Se llama así, el tipo pizarra es 7.3, ¿no? El precio de lista es 3.73. ¿Podrías bajarle? Y el otro pues dice, mira, déjame pensar, ¿no? Bueno, ya, bájale a 3.68. Un disparate. 3.68. Ah, ya, listo. Y esa operación, hasta que llamó, le contestó el otro, podría demorar 10 o 15 minutos. Nosotros hemos generado un motor de inteligencia artificial que da precios personalizados a cada uno de los clientes respecto al tipo de cambio. Entonces, cuando ahora van a la oficina, ¿sí? Nuestros clientes ya no tienen que esperar a una llamada 15 minutos o a que le conteste un ser humano. Es la inteligencia artificial la que le da el mejor tipo de cambio para él. Entonces, nosotros tenemos el mismo resultado, ¿sí? Tenemos el mismo resultado, ¿correcto? Tenemos el mismo costo, pero hemos hecho las cosas en menor tiempo. Y lo último es automatizar, donde yo tengo el mismo resultado, empleo el mismo tiempo, pero lo hago a mucho menor costo.
¿sí? Y esas cosas estamos trabajando, por ejemplo, en la automatización de nuestro contact center, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un volumen de llamadas que son atendidas por 10 personas. Voy a dar un ejemplo. Por 10 personas, pero si tú utilizas la inteligencia artificial para que ésta pueda atender a algunos clientes o simplificar la vida, no simplificar la vida, sino simplificar los tiempos de demora de nuestros agentes para encontrar la información que le pide el cliente, nosotros en vez de trabajar con 10 asesores, podríamos trabajar con 8 o con 5. Tendríamos el mismo volumen de llamadas, emplearíamos el mismo tiempo, por ejemplo, un mes, ¿no? de gestión, pero con menos costo, que en vez de tener 10 personas, tenemos 5. ¿Ok? Entonces, este es uno de los mensajes centrales. La inteligencia artificial lo que hace es aumentar, acelerar y automatizar. Pero hay otra cosa que está sucediendo y por lo cual la inteligencia artificial se está convirtiendo en una tecnología general, de propósito general y de gran impacto. Y es que la inteligencia artificial empieza a afectar la estrategia de las organizaciones. Y las organizaciones se transforman o son destruidas por otros competidores que utilizan la inteligencia artificial dentro de sus procesos. Por ejemplo, Amazon empezó a matar, si me permiten el término, a los grandes retailers porque empezó a utilizar inteligencia artificial para el proceso de despacho, para el proceso de recomendación a los clientes. Amazon en Estados Unidos puede predecir con un 98% de fiabilidad qué cosas necesita uno de sus clientes más frecuentes 2 semanas antes de que las necesite. Ese uso de la inteligencia artificial ha cambiado su estrategia. Amazon ha desarrollado tiendas físicas que no son atendidas por ni un solo ser humano, es pura inteligencia artificial que se encarga de cobrarle a las personas cuando salen según han tomado las cosas. ¿Ok? Entonces, el aporte en la gestión de la inteligencia artificial también podría cambiar la estrategia. Respecto al cambio de la estrategia, hay un ejemplo que tenemos nosotros en mi banco. Nosotros hasta hace un tiempo éramos un banco que hacía el trabajo de microfinanzas de toda la vida. Salía el ADN, le llamamos nosotros a nuestro representante de ventas, salía al campo, conversaba con el cliente, le decía si quería un crédito, el cliente le decía que sí, hacía una solicitud de crédito, venía a la oficina, se evaluaba y luego se desembolsaba al cliente. Eso podía demorar 24, 48, 96 horas. Nosotros lo que hacemos ahora es que tomamos datos, ¿sí? Más de 3.000 variables, y con eso, a través de un modelo de inteligencia artificial, sacamos lo que llamamos nosotros leads aprobados. O sea, ya otorgamos créditos a las personas directamente antes de que ellas nos digan nada. Eso lo pasamos por una cuestión que se llama pausa inteligente, para hacer algunos ajustes desde el punto de vista del riesgo, y esto luego pasa a un modelo de inteligencia artificial que se llama GESCOM, que mira a los clientes más propensos a comprar. O sea, no es solamente que tú puedas desembolsar un crédito, que tú puedas recibir un crédito, sino que lo necesites. ¿Correcto? Y con eso nosotros generamos leads que lo mandamos a nuestra fuerza comercial. ¿Sí? Lo interesante de esto es que nosotros generamos, ¿sí? Nosotros generamos un score de riesgo. Sabemos si una persona va a pagar o no va a pagar con inteligencia artificial para más de 3 millones de emprendedores del Perú, de los cuales todos los meses sacamos 1 millón de leads aprobados, con un 14% de efectividad, que estamos hablando de cifras bastante grandes. 2 de cada 3 préstamos que da mi banco, ¿sí? Vienen de la inteligencia artificial. Esto nos ha permitido a nosotros generar una ventaja competitiva espectacular, ¿sí? Porque estamos hablando de casi 700.000 operaciones que se pueden desembolsar en máximo 2 minutos. Nuestro ADN, ¿sí? Nuestro representante de ventas va donde el cliente y le dice, señor, ¿quiere usted el crédito? Sí. Entre a la app y saque usted el crédito. ¿Quiere que se lo desembolse en su cuenta de mi banco? Acá está desembolsado en su cuenta de mi banco. ¿Quiere que se lo transfiera a otro banco? Aquí está transferido a otro banco. Eso para nosotros es una ventaja competitiva que le llamamos inteligencia centralizada de riesgos, ¿no? Y que nos ha permitido sacar una ventaja sobre nuestros competidores. Entonces, este es un caso específico en el cual la inteligencia artificial ha revolucionado la estrategia de una empresa y ha generado una ventaja competitiva, que es lo más importante. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito rápido. Esto es en los diferentes sectores donde está teniendo mayor impacto la inteligencia artificial. No voy a profundizar aquí. Sí quiero dejar este espacio para que podamos conversar. Quédense con una idea sobre la IA. Lo primero, que la IA no es mágica.
ya es solo matemática. Y es una matemática que funciona como un radar, ¿sí? Te da información que no tienes sobre lo que ves. O sea, hay gente que dice, ya sabe que este cliente es propenso, ya sabe que este es el producto que el cliente va a comprar, pero te da más información de la que tú veías específicamente. Por ejemplo, el por qué lo va a comprar o el cuándo lo va a comprar, ¿sí? Y obviamente descubre cosas que tú nunca te hubieras visto, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, en Estados Unidos las aseguradoras siempre vieron como el segmento más riesgoso a los jóvenes, ¿sí? Y cuando dejaron que la inteligencia artificial determine cuál era realmente el segmento más riesgoso, se dieron cuenta que eran los hombres maduros con buenos ingresos recién divorciados, ¿sí? Porque al parecer esas eran personas que empezaban a salir otra vez por la noche, empezaban a beber con el auto y ya no tenían tan buenos reflejos. Eso era algo que las aseguradoras por muchos años no vieron, vino la inteligencia artificial y lo descubrió, ¿no? Lo empezaron a ver, ¿sí? Siempre que hago estas presentaciones me dicen, oye, Sandro, ¿y qué hay con el futuro? O sea, ¿y esto qué es lo que se viene? ¿Ya? Y con el futuro, yo me gusta esta frase, ¿no? Quería vivir una época de transición, pero era algo que ya se lo decía a Adán, a Eva, ¿no? En el paraíso. O sea, nosotros siempre hemos tenido cambios. O sea, no somos la primera generación donde las cosas cambian y cambian mucho. Pero sí quizás tengamos una característica. Miren, si estuviéramos físicamente presentes, ¿no? En un auditorio y yo doy un paso de 1 metro, un segundo, otro paso de 1 metro, un tercer paso de 1 metro, un cuarto paso de 1 metro, así hasta 30 pasos, ¿no? Yo le podría decir, oye, en el cuarto paso les podría decir, oye, si yo completo 30 pasos, ¿dónde voy a terminar? Ustedes mirarían y me dirían, mira, vas a terminar allí, ¿no? Y más o menos acertarían. Pero si yo les dijera, señores, voy a dar un primer paso de 1 metro, un segundo paso de 2 metros, un tercer paso de 4 metros, un cuarto paso de 8 metros. ¿Dónde creen que terminaría en el paso número 30? ¿Sí? Es muy probable que muy pocos de ustedes hayan acertado que yo en el paso 30 habría recorrido 536 millones de metros, lo suficiente para dar 13 vueltas al mundo. Con esto quiero decirles que el tipo de cambio que nosotros estamos viviendo en esos tiempos es un cambio exponencial, ¿sí? Y el gran problema con el cambio exponencial es que no sabemos dónde vamos a terminar. Yo siempre que voy a directorios, voy a boards aquí en mi banco, en Credit Corp, en mi Banco Colombia, siempre tengo las preguntas no recurrentes. Oye, ¿y qué se viene en la inteligencia artificial? ¿Y qué hay con esto? ¿Qué viene? ¿Qué visoras adelante? Yo le digo, mira, la verdad no sé esto. No sabemos dónde vamos a terminar y cuáles son las potencialidades. Pero cuando me piden un consejo, yo recurro a esta frase de Jeff Bezos, que no es santo de mi devoción. Les voy a dejar unos segundos solamente para que la lean. ¿Se entendió la idea? O sea, Bezos lo que dice es, oye, a mí cuando me hablan de qué va a cambiar en el futuro, y dice algo muy sabio, yo no me pregunto qué va a cambiar en el futuro, yo me pregunto qué no va a cambiar, ¿no? Y él ve que sus clientes pues siempre van a querer precios bajos, van a querer un buen surtido, van a querer una entrega rápida. Y es básicamente lo que yo le digo a las personas cuando hablan de inteligencia artificial. No te preocupes tanto de qué viene con la inteligencia artificial o qué es lo que va a cambiar. Preocúpate de conocer a tu cliente y sus necesidades y saber cuál de ellas no va a cambiar. Y sobre eso, construye la estrategia que después las diferentes herramientas de inteligencia artificial te ayudarán a hacer exponencial, a sacarles el jugo, si me permiten el término. Señores, he cumplido el reto de dejar 10 minutos para que nosotros podamos conversar como me pidió la organización. Así es que estaré encantado de responder sus preguntas. Muy bien, Sandro, muchas gracias por tu exposición. Muy interesante realmente y para muchos de nosotros que vemos este tema recién, pues nos va a que digerirlo un poco, pero algunas de las preguntas que tengo, bueno, una de ellas es, y todo este tema de la inteligencia artificial,
¿qué implica para nosotros? O sea, ¿tenemos que aprender nuevas competencias? ¿Vamos a quedar desfasados? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Esa es una buena pregunta. ¿Vamos a tener que aprender nuevas competencias? Sí. Vamos a tener que aprender a lidiar con estas herramientas. Miren, el año 2023, sí, el año 2023 fue elegido como mejor CEO del mundo, ¿sí? Eh, Wang Jensen, ¿sí? El CEO de Nvidia, ¿sí? De esta fábrica de chips. Correcto. Pero hubo otra noticia bien interesante 2 semanas después de su elección, y es que Web Software, una compañía china de videojuegos, nombró como CEO a una robot, a la señora Tang Lui. Hay una empresa en China que en agosto del año 2022 nombró a una robot como CEO, como gerente general. Lo interesante es que se ha seguido a Tang Yu su desempeño, el desempeño de la empresa, y en marzo de este año su empresa había crecido 10% más que los competidores que eran gestionados por seres humanos. O sea, parece que lo estuvo haciendo bien. Y es cuando contaba esto, un gerente general decía que, y me van a reemplazar la inteligencia artificial, ¿sí? Es mi competencia. Yo digo, no, la inteligencia artificial no es tu competencia van a ser otros CEOs que sí saben usar la inteligencia artificial. Entonces, nosotros tenemos que aprender a usarla, ¿sí? Y para aprender a usarla, y se los digo yo, solo se necesita sentido común. Los que hayan usado ChatGPT se darán cuenta de que pues ya pueden escribir sus discursos sin ningún problema. El primero saldrá mal, pero el segundo, el tercero saldrá mucho, mucho mejor. Claro, y sobre ese tema que tú mencionas justamente es el siguiente tema. Nosotros hemos escuchado en estos días algunas ponencias que tocan de alguna manera también el tema de la inteligencia artificial. Y como el caso que tú mencionas de ChatGPT, y se comentaba ese tema, que hay que saber preguntar, porque tú puedes tener la inteligencia artificial, pero a veces tú dices, pero no me responde o me responde cualquier cosa, y es porque tú no sabes hacer las preguntas correctamente. Entonces, esa es otra de las competencias quizás que vamos a tener que aprender a usar. Sí, hay una frase bien interesante de Pablo Picasso, no sé si es de él o se la atribuyeron a él, y decía, las máquinas todas son igual de tontas, porque solamente tienen respuestas, ninguna tiene preguntas, ¿sí? Y ahora se está hablando de una profesión que se va a llamar Prompter Engineering, que es un ingeniero especializado en preguntarle a la inteligencia artificial. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa va a ser una de las profesiones del futuro. ¿Cómo sacar el conocimiento a ChatGPT? Claro, por ejemplo, eso ahí, ¿no? Porque ahora también ese ChatGPT es el más conocido quizá porque lo usa más gente para preguntar cosas, pero también en otros sectores de la industria, por ejemplo, artistas, músicos, ¿no? Ya las canciones o los dibujos ya también lo están usando. Entonces también, ¿cómo hacen ellos para sacar una melodía, para dibujar un cuadro? O sea, ya eso será como otro nivel ya de... Sí, en el arte, bueno, como en el arte puede pasar por cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cuáles serían las competencias que tendríamos que hacer para que la inteligencia artificial no nos pase por encima? ¿No? Lo primero es aprender a usar. ¿Sí? Eso es fundamental, ¿correcto? Lo segundo es aprender a ser disruptivo. La inteligencia artificial tiene un hándicap, que necesita la historia para aprender, Ok, ¿sí? Nunca será disruptiva, ¿sí? La inteligencia artificial, si tú le preguntas, oye, ¿cuál inteligencia artificial? Dime quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, siempre dirá que es un hombre, porque aprende del claro. pasado. Nunca inventará algo nuevo. Entonces, la gente creativa es la que lo hace, es la que va a vencer a la inteligencia artificial y es la que vamos a necesitar, ¿sí? Claro, perfecto. Sandro, realmente muy, muy interesante todo este tema. Yo creo que es un tema bastante novedoso. Creo que en el Perú recién estamos, esta ponencia creo es dedicada a inteligencia artificial, la primera que estamos escuchando acá y realmente nos ha dejado todavía un poco, tenemos que digerirlo. Desgraciadamente también ya estamos con el tiempo y te agradecemos tu participación realmente espectacular. Ojalá
que el próximo año podamos volver a juntarnos nuevamente en la Semana de la Calidad y ya podamos haber avanzado un poco más, tanto nosotros como usuarios, a ver, aunque sea poder logrado dominar al ChatGPT, que todavía a muchos nos cuesta. Entonces, agradecido por tu participación a nombre del Comité de Gestión de la Calidad. Muchísimas gracias, Sandro, por esta brillante exposición. No hay de qué. A ustedes muchas gracias por invitarme y si tenemos la oportunidad de vernos el próximo año, no seguro que sea yo, tal vez sea un avatar que expone mucho mejor que yo. A un robot como el Así CEO. es, así es. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta Muchas luego. gracias, Sandro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos dado por concluidas las dos exposiciones del día de hoy, realmente muy interesantes. Nos han quedado cosas como para dar vuelta, seguir pensando. Y el día de mañana, viernes 6, será la última sesión de esta Semana de la Calidad 2023. Tenemos tres temas. A las 9 de la mañana comenzamos con beneficios y pasos para obtener la huella de carbono, a cargo de Angélica Gaitán de Iconté, Colombia. A las 10 de la mañana, analítica de datos empresarial, de los datos planos hasta la toma de decisiones del negocio, a cargo de Alan Ferrandis Lanley, co-founder and data engineer de Core Analítica. Y a las 11 de la mañana, cómo mejorar la productividad con la automatización sin perder la humanización de los trabajos, un poco lo que también hablábamos ahora, a cargo de Margot López de ISO Tools. Bueno, les queremos agradecer por su participación el día de hoy y los esperamos el día de mañana.